¿Qué tal? En esta oportunidad voy a resolver este problema de que me habla sobre la dureza de una aleación, donde se utilizan datos como la química de la aleación, las hornadas y los lingotes, ¿no? Y va a tener dos réplicas, ¿no? Acá está en la imagen los datos que me da, y los he pasado acá a esta tablita que yo he creado, donde las separo entre química 1 y química 2, y cada una con sus respectivas horneadas, lingotes y valores de sus réplicas, ¿no? Que vendrían a ser la fila Y, la columna Y, ¿no? Para este caso voy a usar estas formulitas de acá para poder calcular la suma de cuadrados y hallar mi tabla nova, ¿no? Bueno, por este lado yo he calculado el número total de valores o de variables, ¿no? Su factor de corrección para poder calcularlo posteriormente su suma de cuadrados, ¿no? Que vendría a ser de acá de la fila Y. Luego he tenido que hacer todo esto para poder hallar el valor de la suma de cuadrados de la química, ¿no? Acá con su respectivo promedio, su respectivo corrección del efecto y del efecto al cuadrado, y cada uno va a hacer cada efecto al cuadrado multiplicarlo por su respectivo valor de n, para así obtener la suma de cuadrados de la química. Para la suma de cuadrados de la hornada hice algo parecido. Técnicamente repliqué dos veces porque cada uno era de, por ejemplo, de esto podría ser de la horneada de la química uno y esto de la química 2, cada una con su respectivo promedio y efecto al cuadrado y su n, ¿no? Al final, esa suma del efecto al cuadrado por n de cada uno, lo sumé para hallar el valor de la suma de cuadrados de la hornada, que me va a dar el valor de 6453,83. Después hice algo igualito para hallar la suma de cuadrados del lingote. Esta vez lo repetí 6 veces, porque como hay dos químicas, perdón, y cada una tiene tres hornadas, y cada de esas tres hornadas me dan dos lingotes, tuve que hacer por eso 6 repeticiones. Entonces, de todas esas sumas, me sale este valor del suma cuadrado del lingote, ¿no? Usando esta fórmula de suma producto del efecto al cuadrado por su respectivo n, ¿no? Que me da un valor de 226,25. Después ya con esto he podido crear yo mi propia, ¿cómo se llama? Mi propia tabla nova, donde puse el valor de la suma cuadrada de la química, de la hornada, del lingote y del error, ¿no? Cada uno, y el total también. Cada uno con su respectivo grado de libertad, su respectivo cuadrado medio y su F calculado. También hallé su F de tabla usando un alfa del 5%. Y respecto a esto tomé mi decisión, ¿no? Hablando si el F de tabla es mayor que el F calculado, mi decisión va a ser no significativa. Si fuese todo lo contrario, va a ser significativa. En este caso, la química, la hornada y el lingote me han salido no significativas. ¿Esto qué me quiere decir? Que al momento de evaluar la dureza de la aleación, la química de la aleación no va a mostrar una diferencia significativa, ¿no? También en las hornadas, que viene a ser el valor anidado a la química, no se va a encontrar diferencias entre las jornadas. O en todo caso, como vamos a ver, vamos a ver que el F calculado es muy parecido o muy cercano al F de tabla. No va a diferir en menor medida, se podría decir. O que difiere, pero muy poquito. No es algo que pueda diferir bastante, ¿no? Y para el valor del lingote, que es el lingote es ¿cómo se podría decir? El test de control de error, creo, donde las réplicas están dentro de los lingotes, ¿no? Vamos a concluir que tampoco van a haber diferencias significativas entre los lingotes, ¿no? Entonces, ¿esto qué no quiere decir ya de forma general? ¿No? Que la química en la aleación no va a afectar la dureza de forma significativa. Las hornadas, que están anidadas a la química, no van a... podría ser importante, pero no hay mucha variabilidad al momento de evaluar la dureza de la aleación, ¿no? Y con los lingotes no se va a detectar variación significativa al evaluar la dureza de la aleación, ¿no? Y bueno, eso fue todo por el ejercicio de anidado que he presentado ahorita, que me habla sobre la dureza de la aleación. Pasemos a explicar el siguiente ejemplo, el siguiente problema, que me habla sobre, que trata en sí sobre parcelas divididas y me habla sobre los pigmentos de una pintura, ¿no? Que posee cuatro tipos de mezclas diferentes, tres métodos de mezcla, y cada una fue aplicada en 3 días. Cada una fue aplicada durante 3 días para que corramos el experimento, ¿no? Bueno, acá hemos usado como bloques a los días, como parcela a la mezcla y como subparcela al método de aplicación. Igual, acá yo he hecho esta tabla para pasar los datos, donde he separado por días, que ahí está con los respectivos colorcitos, en método mezcla, el porcentaje del pigmento de pintura, de la dispersión del pigmento de pintura, porque esto es los datos que nos da. Perdón, el porcentaje de reflectancia del pigmento. Estos son los datos que nos da. Luego acá he puesto una concatenación para poder posteriormente hallar estos datos del día por mezcla y método por mezcla, ¿no? Bueno, igual que igual que lo hice antes, acá he calculado el número total de valores que voy a tener, su factor de corrección, su suma de cuadrados totales, que va a salir 556,93. Luego, para hallar la suma de cuadrados del día, he hecho esto lo mismo que antes, promedio, su respectivo efecto, el efecto al cuadrado y por su respectiva cantidad de términos, ¿no? En este caso, la suma de cuadrados del día, del bloque día, me ha salido 2,04. Para mezcla hice algo parecido, ¿no? Lo calculé de forma de allá de promedio de cada método de mezcla, el efecto de la mezcla, el efecto para la mezcla y multiplicarlo por su respectivo cantidad de términos, ¿no?
en el cual la suma de cuadrados de la mezcla me sale 307,47. Para el método de aplicación hice también lo mismo. Y la suma de cuadrados del método de aplicación me va a salir 222,095. Para hallar el día por mezcla, esta interacción, he hallado el promedio de cada uno, apoyándome de esto de concatenar, su promedio total, el efecto del día, el efecto de la mezcla, el efecto del día versus el efecto de la mezcla, que es restar todo, que es esto, y a este valor le resto todos estos, el promedio total y todos los efectos, y luego luego le elevo al cuadrado y obtengo, y por último multiplico cada efecto del día versus la mezcla al cuadrado por su respectivo cantidad de términos, ¿no? Y bueno, finalmente me da que la suma de cuadrados del día por la mezcla va a ser 4,52, casi 53. Para hallar la interacción del método por mezcla va a ser lo mismo, ¿no? Hallar su promedio total, efecto del promedio, efecto, digo, del método, efecto de la mezcla, hallar el efecto del método versus la mezcla, que es restar el promedio menos todo lo demás, su cuadrado y el cuadrado multiplicarlo por la cantidad de términos, ¿no? Esto me da que la suma de cuadrados del método por la mezcla va a ser 10,036. Posteriormente ya armo mi tabla nova, ¿no? Donde acá yo lo divido en dos partes. Acá arribita, volando solo el bloque con la mezcla, lo que vendría a ser bloque con la parcela principal, ¿no? Esto acá voy a hallar que el F calculado de la mezcla va a ser 135,76 y su F de tabla va a ser 4,65. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una diferencia significativa cuando aplico el bloque del día a la mezcla, ¿no? Ahora, ahora, cuando veo solo el método, al evaluar el método, voy a obtener un F calculado de 163 y un F de tabla de 3,63, ¿no? Voy a ver que el método va a haber una diferencia significativa entre los diferentes métodos de aplicación. Y también la interacción entre el método y la mezcla va a ser significativa, ¿no? Ah, y me corrijo anteriormente, la diferencia entre las distintas mezclas va a ser significativa también al momento de hallar el porcentaje, al momento de evaluar el porcentaje de reflexión, ¿no? Esto que nos quiere dar a entender, ¿no? Que, bueno, en el caso de las mezclas, al evaluar cada tipo de mezcla, va a influir de forma significativa en el porcentaje de reflexión del pigmento, ¿no? Lo mismo con los tipos de métodos, ¿no? Va a haber una diferencia significativa en el porcentaje de reflectancia del pigmento, y al evaluar la interacción de la mezcla con el método, va a haber una, va a diferir igualmente, va a haber una diferencia significativa al momento de evaluar este porcentaje de reflectancia, pero va a ser pequeña, debido a que esta diferencia entre F calculado y F de tabla es pequeñita, ¿no? Bueno, ahora pasemos a ver lo que vendría a ser la explicación sobre el paper que nos pidió. Bueno, continuando, ahora les voy a hablar sobre el diseño experimental aplicado a tuning de hiperparámetros, ¿no? Que ese es el paper que nos dio el profesor. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo entender o tratar de entender el árbol de alto nivel, ¿no? Este es un árbol de regresión, el cual predice una variable continua, que en el ejemplo, que en el paper se predijo el precio de la vivienda, ¿no? El árbol divide repetidamente el espacio de predictores en regiones homogéneas, y en cada hoja devuelve el promedio de los precios como predicción, en el caso del paper, ¿no? Bueno, por ejemplo, la primera división en el paper fue hecha sobre el square feet, que en este caso que en este caso es la variable más importante, ¿no? Que divide las casas grandes de las casas pequeñas, ¿no? Luego aparecieron otras variables, como podrían ser el número de habitaciones, la antigüedad o la distancia del centro, ¿no? Lo cual iba segmentando mucho más este árbol sí, este árbol, ¿no? Bueno, lo cual nos da una interpretación intuitiva, ¿no? Que el árbol es algo como así, por ejemplo, si la casa tiene menos de X metros cuadrados y menor o igual cantidad que, por ejemplo, Y dormitorios, el precio promedio puede ser tal, ¿no? Y si tuviera más metros cuadrados, entran en otro tipo de reglas, como por ejemplo, si tuviera piscina o no, la ubicación, y tendría un precio promedio, por ejemplo, B, ¿no? Esto nos da una fácil interpretación de cómo entender este árbol, ¿no? Que primero divide sobre la variable más importante, en el caso del paper, fue el cuadrado de los pies cuadrados, ¿no? Y luego va subdividiendo este árbol en tomando en cuenta otras variables que son se podría decir más a detalle, más específicas, ¿no? Como fue el número de habitaciones, la distancia del centro y otras más, ¿no? O si tiene piscina o no. De forma un poquito más intuitiva, o más sencilla de entender, a mi parecer, es verlo de esta forma, ¿no? Supongamos que tenemos un x1, ¿no? Si es menor que t1, vamos a ver si es menor que t1, ¿no? Si la respuesta es sí, vamos a entrar a esta decisión. Si x2 es menor que t3. Si nuestra respuesta es sí, vamos a llegar a r1. Si nuestra respuesta es no, a r2. Si de x1 no es menor que t1, vamos a ir a x2 menor que t2. Otra vez vamos a entrar en una respuesta de sí y no. Luego si nuestra respuesta es sí, vamos a evaluar nuevamente si x1 es menor que t4. Si nuestra respuesta es sí, vamos a tener r3, si es no, r4. Y ya volviendo nuevamente a la otra parte de que si x2 no es menor que t2, nuestra respuesta o la que vamos a obtener va a ser r5, ¿no? Es algo parecido a lo que teníamos que hacer para poder en un principio saber qué prueba usar. En un principio tendríamos que
para como todo estadístico, tenemos que primero ver si usamos Z o T, ¿no? Y tenemos que tener sigamos un conjunto de preguntas, ¿no? Como si la muestra es grande o es pequeña, variables iguales o diferentes, variable grande, pequeña, y muchas otras preguntas, ¿no? Que se asemejan mucho a un árbol de regresión, a un árbol de alto nivel, ¿no? Bueno, el diseño que fue aplicado fue el de parcelas divididas, o split plots, ¿no? Fue elegido porque acá se usó primeramente uno de los hiperparámetros, que es maxdepth, como parcela principal, ya que este era, se podría decir como que difícil de modificar o cambiar al modelo de entre las réplicas, ¿no? Por lo cual se asignó como parcela principal. Y otro hiperparámetro que se usó fue el mean sample split, ya que este es considerado, este va a ser las subparcelas, ya que este es considerado fácil de cambiar, se podría decir, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hemos aplicado? Pues acá se usó factores que vendrían a ser maxdepth y mean sample split como parcela principal y subparcela respectivamente. Luego se usaron los niveles de estos, ¿no? Siendo de maxdepth niveles, teniendo 6 niveles, siendo desde el 3 al 8, y mean samples teniendo 4 niveles, siendo 30, 35, 40 y 45. ¿No? Acá se usaron como bloques 5 folds, o sea, se podría decir como repeticiones, es lo que yo he entendido, o réplicas, teniendo un total de 120 observaciones. ¿Y cómo vamos a analizar todo esto? Pues en el paper se usó un ajuste de ANOVA para parcelas divididas o split plot, ¿no? Con la finalidad de evaluar los efectos del max depth, min sample split, de su interacción, del fold, que vendrían a ser los bloques, y los efectos del error de la parcela, para así separar la variabilidad por particiones de los datos de la variabilidad de las subparcelas. El resultado. Pues el ANOVA mostró que MaxDep y Min Samples Split son altamente significativos, igual que su interpretación. Esto lo vemos, digo, igual que su interacción, digo. Esto lo vemos en la primera imagen, ¿no? Donde vemos que no se puede, donde también vamos a poder entender que no se va a poder optimizar de forma independiente cada uno, ¿no? Luego ya vimos comparaciones múltiples, específicamente de Tukey, ¿no? Donde para MaxDep vemos que no hay una mejora clara al pasar de profundidades muy bajas, como por ejemplo de 2 al 3, ¿no? En cambio, cuando vemos profundidades por ejemplo, superiores de 4 a 5, no hay mejores, s- ¿cómo se dice? No, perdón. En profundidades bajas hay una mejora clara. Del 2 al 3 sí va a haber una mejora, sí va a existir. En cambio, a pasar de profundidades más altas, como con 4 y 5, vamos a dejar de ver una mejora significativa. Y ya pasando para el otro factor, que es Mean Sample Split, vamos a encontrar valores intermedios que ofrecen vamos a encontrar que los valores intermedios, que son el 35 y 40, nos van a dar un mejor equilibrio. En cambio, con el valor de 30 vamos a tener algo muy inferior y con el 45 va a reducir el desempeño, ¿no? Por lo que se recomienda, o se podría decir, que la mejor combinación podría ser MaxDep 5 y Min Sample Split, ya sea 35 o 40, ¿no? Eh, y otra combinación cercana también podrían aparecer en otras tablas para mejores configuraciones, ¿no? Bueno, pasemos ya a las conclusiones, ya que hemos visto los resultados. Eh, bueno, hemos visto ya que el diseño usado ha sido parcelas divididas, ¿no? ¿Por qué? Porque es adecuado y útil para evaluar hiperparámetros jerárquicos en árboles de regresión, pues permite estimar efectos principales y sus interacciones con fundamentos estadísticos. Al evaluar MaxDepth y Mean Sample Split afectan significativamente en el desempeño, y su interacción implica que hay que calibrarlos conjuntamente, pues, por ejemplo, con una profundidad mayor requiere que Mean Sample Split sea más grande para evitar un sobreajuste. Y bueno, se recomienda usar este enfoque cuando hay hiperparámetros se podría decir, una dificultad de cambio que sean difíciles de cambiar, o también cuando se requiere un análisis inferencial y no solamente una búsqueda empírica. Bueno, ya pasando a la crítica del paper, en lo personal yo he encontrado estas tres críticas que para mí yo las considero que son importantes, empezando porque los supuestos de ANOVA no se cumplen de forma completa, se podría decir, ya que existen unas violaciones en la homocedasticidad e independencia en la parcela principal. Pues esto como que debilita la validez de algunos test F, ¿no? Por lo que puede inflar la tasa del error tipo 1. Y se recomienda usar transformaciones o otras técnicas robustas para para modelar que la varianza bueno, cumpla, ¿no? Con la homocedasticidad y que sea independiente también, ¿no? Bueno, un solo dataset. Esto, los resultados que se evidencian parecen ser de un solo dataset, en el caso de lo que se busca en el paper, que son los precios de viviendas, ¿no? Que agarran solo un dataset de la vivienda de Kaggle. Bueno, esto es posible que el comportamiento óptimo de los hiperparámetros cambie con otras bases, ¿no? Como por ejemplo, vaya a haber un diferente tamaño, un ruido o cierto número de predictores, ¿no? Por lo que, en lo personal, recomendaría que se validen en más datasets o en otras simulaciones, ¿no?
Y ya por último, el número de niveles y el rango de los hiperparámetros. Pues acá se eligieron niveles discretos de 6 por 4, ¿no? Porque el MaxDev tenía 6 y el Min Sample Speed eran 4 niveles, ¿no? Lo cual es lo que yo considero que es algo razonable, pero también la elección de rangos podría restringir la búsqueda. Por ejemplo, ya que hemos visto que diferencias entre MaxDev de niveles superiores no son significativas, podría no considerarse, podrían no considerarse valores de MaxDev superiores, ¿no? Por ejemplo, mayores de 5, mayores de 6, ¿no? Dejaríamos de un cosadito. Por lo cual sería bueno que con más detalle se justificaran por qué esos rangos o explorar eh, un diseño de respuesta para buscar unos óptimos continuos, por así decirlo, ¿no?